Bueno, esta vez seguimos con más consejos. Ya veo qué es lo que no tiene que comer, pero ahora le vamos a contar qué es lo que tiene que hacer en cuestión de migración. Nos acompaña, como ya es costumbre, todos los lunes, Heriberto Rivera, consultor migratorio. Heriberto, bienvenido. Muchas gracias. Como todos los lunes desde hace 8 años, 9, No, 10. casi 10. En septiembre. ¡Eso! ¡Qué bendición! Viene con cubavera nueva. Y nuevo look. Nuevo look también. Se ve guapo. Heriberto, el día de hoy Ahí vamos a estamos. hablar de los perdones Ajá. migratorios. ¿Quién califica? Mira, el perdón migratorio, muchas personas que están ahorita sintonizando el programa, es un proceso migratorio que tienen que hacer en muchos casos para poder regresar a Estados Unidos. Y en muchos casos las personas no saben qué hacer, se dejan llevar de comentarios de otros y cada perdón migratorio, cada caso es diferente. Y es lo que vamos a hablar hoy aquí, los diferentes casos, si la persona califica o qué tendría que someter. Entonces, si esté bien atento, si tiene que someter un perdón o ya lo sometió, para que sepa qué es lo que debe haber hecho o si hizo algo incorrecto que lo pueda corregir. Bien. Ahora, Esa es pero la ¿quiénes ¿quiénes califican para el perdón migratorio? Claro. Porque es una cuestión ¿O que qué no tuvo todo que haber mundo. hecho o no hecho? No, para- no todo. ¿Quién califica? Mira, hay diferentes categorías y es lo que vamos a hablar de residencias. Ajá. Y a veces, digamos, un padre podría calificar bajo una categoría de perdón, pero no bajo otra. Por ejemplo, digamos, un padre de un ciudadano, si lo acusan de ser traficante de personas, califica para coyotes para tener un perdón. Pero si estuvo ilegal en Estados Unidos, el hijo no te transmite un perdón. Pero de la otra categoría sí. Lo mismo, un hermano no transmite perdón, pero hay otras maneras de obtener el perdón si te peticiona un hermano. Ok. Entonces, sí, las categorías pueden variar. ¿Cómo puedes obtener ese tipo de perdón migratorio, ese proceso? Así que, y todos, como tú dices, no todos califican. Hay inelegibilidades migratorias, que ya vamos a hablar de algunas de ellas, inelegibilidades migratorias que no permiten que obtengas un perdón por cierta cantidad de tiempo. Y algunas son permanentes. Pero permanentes son las más graves. Digamos, una persona que es acusada de asesinato, una persona que era traficante de drogas y así por el estilo, esas personas no califican para un perdón. Pero sí hay otras que sí pueden calificar. Heriberto, antes de Sí. entrar en detalle con cada uno de estos casos, para pedir un perdón, ¿es necesario estar adentro o afuera de Estados Unidos? ¿O estando adentro de Estados Unidos, lo deportan a uno y ya estando en el país de origen, es ahí donde se pide el perdón? Mira, antes, hace como unos 2 o 3 años atrás, todos los perdones se estaban procesando fuera de Estados Unidos. La gran mayoría. Había excepciones. Hoy, la ley no ha cambiado, sino el procedimiento, y permiten que cónyuges de ciudadanos, si llenan ciertos requisitos, o hijos de ciudadanos, tramiten el perdón dentro de Estados Unidos. Y en muchos casos, yo tuve un caso que lo hicimos todo en Estados Unidos por las circunstancias y no tuvo que salir del país. En la mayoría de los casos, si entraste sin documentado, aunque te hagamos el perdón en Estados Unidos, tienes que venir aquí por 2 o 3 semanas, hacer tu proceso migratorio y regresar allá. Pero eso solamente está aplicando en la actualidad a cónyuges de ciudadanos e hijos de ciudadanos. La ley o esa orden ejecutiva que está ahorita en la Corte Suprema de Justicia que presentó el presidente Obama, que la han detenido 26 estados, esa orden ejecutiva permitía que los cónyuges de residentes y otras categorías los hicieran allá. Pero como está detenida todavía no se ha podido hacer. Esa es la ¿Y este perdón migratorio es igual, digamos, para un familiar de un ciudadano nacionalizado a uno de nacimiento? Si tú eres ciudadano de Estados Unidos, hayas sido nacido en Estados Unidos o te nacionalizaste, eres ciudadano y se puede hacer en Estados Unidos. Ahora, este perdón es para cualquier persona, es decir, en el sentido de para cualquier país. No, claro, por supuesto. O sea, independientemente de la región, ¿verdad? Si calificas para el perdón migratorio, es inmaterial de qué país tú seas. Si calificas bajo la ley migratoria, sí se puede obtener un perdón sin importar de dónde seas. Bueno, mira, Excelente. con esto de la salida de Barack Obama como presidente, se han recibido muchas críticas que él mencionó y prometió muchos cambios, Así es. que ajá. al final están ahí detenidos porque si va a tener apoyo o no. Bueno, él No sé impuso si la tiene- reforma migratoria, el pero IM. no ha tenido el apoyo Exacto. suficiente de parte de los... Si tú miras las de la cosas, mira, yo progresista. la política la detesto, pero él en sus primeros 2 años fue una promesa que hizo de la reforma migratoria y tenía el Congreso y el Senado a su favor. Lo tenía y pudo haberla hecho. ¿Y No qué la pasó? hizo. Que no la hizo. Sinceramente no la hizo. Sí, la propuso. Entonces, No, pero la- hoy critica a los otros políticos que lo ayudan, pero él tuvo la oportunidad de hacerlo. Entonces, los políticos siempre van a ser políticos, así que No hay una resolución ahí. Bueno, Heriberto, promesas vanas. nosotros tenemos una serie de casos, cada uno ya bien identificados, bien ordenados. ¿También quieren comienzo yo o vamos Yo por tengo- Caso 1, Caso caso uno. 1. Ok. Tengo caso 2. Caso 1. El caso 1 Ok. tiene... Perfecto, lo tengo Vamos- yo vamos y a ver dice aquí. de la siguiente manera. Peticionar a un ¿O hermano. sí? O sí,
Estuvo 8 años de ilegal en Estados Unidos, hace 5 años regresó a El Salvador, pero tiene su padre residente en Estados Unidos, todavía ya viviendo. Ok, perfecto. La petición de hermano, Ujú, usualmente un hermano no transmite un perdón migratorio. perfecto. Bien. El hermano te peticionó que ya has esperado por lo menos tus 12 años y medio, 13 para obtener esa residencia y hace 5 años regresaste. Ese hermano no te transmite un perdón, pero como tienes un padre residente en Estados Unidos, el padre residente te transmite el perdón. Ok. Entonces podemos hacer tu perdón migratorio basado en que tienes ese padre residente y el sufrimiento extremo, porque en un perdón migratorio lo básico, lo esencial es demostrar que existe extremas penurias, en inglés se dice extreme hardship, sufrimiento extremo de parte de la persona que vive allá, quien te transmite ese perdón para poder procesarlo. No quiere decir que lo van a aprobar, pero sí califica para procesarte un perdón. Así es. ¿Cómo sería ese ejemplo del extremo? Extreme hardship. Ok, Extreme el sufrimiento extremo es basado, no hay una definición exacta de sufrimiento extremo. Si tú buscas una definición que yo utilizo para todos mis clientes, es un caso que llegó casi hasta la Corte de Apelaciones de Migración, donde se dan ciertos criterios para sufrimiento extremo. Está sufrimiento emocional de la persona que está allá, sufrimiento porque tiene ciertas enfermedades, sufrimiento económico, el tener que venirte al país que hace 20, 25, 30 años que no vives aquí o que nunca has vivido y enfrentarte a la cultura de un país que no conoces o no hablas el idioma. Entonces, hay diferentes aspectos que uno puede utilizar para demostrar sufrimiento extremo. Ok. Así es. Bien. Perfecto. Entonces, en este caso, tú como hermano de ciudadano calificarías para someter un perdón porque tienes un padre Un papá residente. Si residente. no tuvieras un padre residente, Oh, sí. tendrías que No hay esperar manera. 10 Oh, años sí. fuera del país para poder optar por esa residencia. Ok. Ok, Ok, no hay perfecto. manera. Vamos, caso number 2. Tengo Número caso dos. número 2, dice, peticiona un ciudadano a su esposa. Estuvo 4 años indocumentada en Estados Unidos. Le dieron una orden para presentarse a una corte de migración, pero no fue. Hace 2 meses regresó a El Salvador. ¿Cómo está esta situación aquí? Mira, muchos creen que porque peticiona a un ciudadano de Estados Unidos tú vas a obtener la residencia y el perdón sin problema. Y no, ahí hubo una violación a la ley. Tienes derecho a un perdón migratorio, entraste sin documentada, pero en este caso tampoco la pregunta que hizo Henry, si podíamos procesar perdones allá, en este caso yo ni podría procesar tu perdón dentro de Estados Unidos porque tienes una orden de deportación. Ok. Solo lo puedo procesar en Estados Unidos si la única inelegibilidad que tienes es ilegalidad. Pero si hay una deportación, un caso criminal, no lo puedo procesar allá. Entonces, en ese caso, te tienes que venir a El Salvador, tienes esa orden de deportación y una orden de deportación en ausencia porque no fuiste a una corte de migración, te da un castigo de 5 años desde que regresas sin poder obtener perdón. Por ejemplo, mientras estoy aquí sentado ahorita, estaba viendo en mi computadora un perdón que estoy haciendo similar. La señora estos meses atrás cumplió 5 años que regresó, la pide su esposo ciudadano. Ok. Hoy le podemos procesar el perdón porque ella faltó en la corte migratoria. En tu caso, regresaste hace unos meses atrás, tienes que quedarte en El Salvador 5 5 años y a los 5 años vamos a someter ese perdón migratorio por ilegalidad, uno, y el segundo por la orden de deportación. O sea, tendrías que someter 2 perdones. Se llama uno I-212 y el otro I-601. Y una vez introduce el perdón, Heriberto, ¿cuánto tiempo tarda en resolverse la situación? Hoy los perdones están centralizados. Antes los procesábamos aquí localmente. Yo trabajé en esa oficina muchos años y procesaba los perdones aquí. Pero porque empezaron a tardar tanto tiempo, hoy están centralizados y se procesan en Nebraska. Se someten a Phoenix, Arizona y se procesan de todos los países. Se procesan allá. Y está en promedio 6 a 8 meses en lo que ellos lo procesan. Dicen que sí o dicen que no. Ok, Aproximadamente. perfecto. Pero tu caso, no puedes irte con un perdón. Tienes que esperar por lo menos esos 5 años desde que regresaste para poderlo someter. ¿Bien? Ni modo, Yo Lorena. tengo el caso número 3. El caso número 3. Y bueno, ¿querés que lo actúe? Sí, no, claro. va, no se puede igual. Pero le están mandando a través de las redes sociales de Ahora El Salvador, están mandándole saludos a Heriberto. Ya le quedó Heriberto, ya ni digo Heriberto. Claro, Heriberto es su cubavera. Es su cubavera. Y están saludándole de otros estados también ahí en la fanpage para que ustedes se puedan comunicar con él. Y dice, caso número 3, peticiona un padre residente a su hija. Trató de entrar trató, pero no está el acento, así que Trató. trató de entrar indocumentada a Estados Unidos, pero fue detenido por agentes de inmigración. Después de estar detenida por 2 meses, la deportaron a El Salvador. Regresó hace 3 años. Perfecto, muy bien. En tu caso, tienes derecho a un perdón migratorio, te peticiona un padre y el padre transmite perdón a sus hijos. Bien,
ahí tendría que pensar uno qué va a hacer, porque te deportaron, tuviste detenida, entonces no tienes ilegalidad, porque no pasaste más de 6 meses en Estados Unidos, no tienes ilegalidad, no se cuenta ilegalidad, aunque entraste ilegal. Si violaste la ley migratoria y ahorita te deportaron hace 3 años. Aquí yo haría 2 cosas. Tienes 2 opciones, procesar el perdón, que es el I-212, por la deportación, o esperar hasta que cumpla 5 años en el país y en ese momento no necesitarías un perdón. Entonces uno tiene que sopesar, ¿gasto en someter el perdón o espero esos 2 años que me quedan porque hace 3 años que regresaste? Entonces ahí yo cuando un cliente viene que está cerca de que el tiempo se va a cumplir, le digo, ¿para qué vas a gastar tanto dinero? A un cliente acabo de ver eso unas semanas atrás, le dije, para el tiempo que te salga la residencia ya va a haber pasado el tiempo desde que regresaste. Entonces el perdón no va a ser necesario. En tu caso va a ser si quieres adelantar, irte 1 año, año y pico a Estados Unidos o esperar esos 2 años y después hacer tu proceso sin tener que someter el perdón migratorio. Entonces, sí calificas para someterlo, pero podrías esperar un tiempo y después irte con una residencia sin tener que someter un perdón porque no va a ser necesario. Perfecto. Así es. Bien. Caso, aquí tengo el caso número 4 y se trata de la petición de un hijo a su padre. Y dice de la siguiente manera. ¿Sabes hacer una cosa? Porque es el más viejito, por eso dijimos que tú ibas a ser papá. Así. Ok. Pues sí. Bueno, mira, cuando el padre ingresó a Estados Unidos hace 18 años, hace un montón, ¿verdad? Llevó a su hijo menor, se lo llevó, ¿verdad? Ajá. Menor que ilegal. El día de la entrevista, el padre aceptó que ayudó a su hijo menor a entrar a Estados Unidos ilegalmente. Así es. 18 años. Así es. Ajá. Es decir, es una situación que él está aceptando la culpabilidad. Sí. Y muchos lo hacen, se lo llevan ilegales a los hijos y al final, cuando van a la entrevista, pero el padre en este caso sí aceptó. Él dijo, sí, sí lo ayudé. Es que mira, aquí... Y ahí... Recientemente, hoy hay un caso bien pronunciado en Estados Unidos que va a llegar, yo creo que va a llegar hasta la Corte de Apelaciones de Migración, por lo que están haciendo muchos cónsules en las entrevistas, que si un hijo entró indocumentado a Estados Unidos sin hacer preguntas, culpan a los padres de haber ayudado a sus hijos y haber entrado indocumentados y los ponen de traficantes de personas o coyotes. Y le está pasando a muchos, ya he leído varios casos que hay en Estados Unidos por lo mismo, porque el padre nunca lo ha aceptado, pero sí los cónsules dicen, tú tuviste la culpa que se haya ido menor de edad a Estados Unidos, y le dan esa inelegibilidad migratoria. Okay. Si un padre lo acepta en la hora de la entrevista que sí ayudó a un hijo que se fuera indocumentado, inmediatamente tienes la inelegibilidad migratoria de traficante de personas, coyote. Sí. Y un hijo en ese caso sí te puede transmitir el perdón, lo que dije al principio. Esa inelegibilidad permite que un hijo transmita un perdón. Entonces ahí el cónsul le va a dar una hoja amarilla, procesa el perdón migratorio bajo tal sección de la ley porque te hemos acusado de traficante de personas, aunque ya pasaron los 18 años. Al aceptarlo en la embajada americana, en tu entrevista, ya vas a necesitar ese perdón migratorio. Ok, y el caso del hijo, ¿cuál es, qué plano legal tiene? El hijo ya es ciudadano americano. Él entró indocumentado, era menor de edad, entró por causas ajenas a su control porque el padre lo llevó. Claro. O sea, el padre lo llevaba, él no tiene ninguna responsabilidad. Él se quedó en Estados Unidos, se hizo residente, después se hizo ciudadano y ya el padre se vino para El Salvador porque muchos hacen eso. Entran con sus hijos, los dejan y se regresan al país. Y ahí ya el perdón tienes que someterlo porque ya aceptaste que eras traficante de personas, que lo llevaste a Estados Unidos. Sí, porque al final los niños no tienen voluntad propia, pues lo hacen con el consentimiento de sus padres. Ahí sí. Es decir, en concreto, lo mismo. En todos los casos podrían ya tener una solución. Alguien presidente, pero esto no, si está tipificado como coyote, así pues, pero sí puede funcionar. Y lo mismo está pasando hoy con visas de turista. Si tienen sus hijos indocumentados en Estados Unidos, los cónsules están preguntando si ellos le dieron el dinero para que se fueran y están teniendo ciertos problemas también. Así que es difícil esa situación con los padres que tienen hijos que han entrado indocumentados a Estados Unidos. Miren, y hablando de casos difíciles, este que viene es caso duro, duro, y este. Y es que fíjense que hay algunos delitos que, quieras o no, en nuestro país, lamentablemente no lo vemos como grande, pero en los Estados Unidos sí es bien grande, y es el de que lo agarren manejando a uno con sus copitas de más. Y ese tiene que ver este caso. Caso número 5, peticiona una residente a su esposo. Ingresó indocumentado hace 9 años y todavía vive en los Estados Unidos. Fue detenido una vez por manejar bajo la influencia del alcohol. Ok. Ahí, de lo que hablamos antes. Casado con ciudadana, vives en Estados Unidos, todavía no has regresado a El Salvador. En ese caso, aunque tienes un delito que te detuvieron por manejar bajo influencia,
dependiendo la cantidad de alcohol, usualmente ese no llega ni a un misdemeanor, ni a un delito menor. Se queda, un misdemeanor es un delito menor en Estados Unidos. Y hoy la ley migratoria ha variado un poco y usualmente si es una sola vez que te detienen por esa situación, por haber manejado bajo la influencia del alcohol, no te va a dar problema en procesar el perdón dentro de Estados Unidos. Bien, entonces en ese caso, yo el perdón tuyo migratorio lo puedo procesar en Estados Unidos, aunque trates indocumentado, y después que migración haya aprobado ese perdón, si lo acepta, porque a veces el oficial de migración puede decirte, aunque calificas para el perdón, te atrapamos o tuviste ese problema con la ley, no te voy a aprobar el perdón, vete y hazlo en El Salvador. Pero en muchos casos lo podrían aprobar porque solamente una vez que cometiste un delito y podrían aprobarlo, ya venir con el perdón aprobado y vas a estar aquí 3 o 4 semanas. Si no te lo aprobaran, tendrías que venir aquí por lo menos por un año. Esa es la diferencia de los dos, de procesarlo dentro de Estados Unidos o procesarlo acá. Calificas para el perdón, porque tienes solamente ilegalidad, tuviste un problema con la ley, no fue tan grave, pero sí lo podemos procesar en Estados Unidos. Perdón, retomando el caso que le dio Henry, pero él está casado con la ciudadana. Una ciudadana americana, por eso podemos procesar el perdón allá. Y entonces él es ciudadano. No, él está ilegal. No, pero no se casó con la ciudadana, no tiene... Que te cases con la ciudadana automáticamente no te da la ciudadanía. Entonces sí, tiene que someter el proceso migratorio. No lo ha sometido. No lo ha sometido. Es decir, si él no lo capturan con ese estado de veredad manejando, pues ahí ha estado a ver cuántos años más ilegal. Sí, posiblemente. Y pero quería como aprovechar... se casó con ciudadana, sometieron la petición. Mira, quería aprovechar rápido hacer un comentario con lo que lo de Henry, que Henry decía que aquí las leyes son un poco... no están muy afín. Yo voy a utilizar una palabra un poco fuerte, aguada en el plano esto de la... ¿Qué pasó? Rápido, lo digo, que están aquí viendo un proceso a ver si van a endurecer las leyes y ojalá que lo hagan aquí también, porque aquí también te agarran manejando y no pasa nada. Pues. En Estados Unidos no. Vamos a hacer algo. Tenemos que ir a una pausa, pero para quienes quieran preguntarle algo a Heriberto, vamos a regresar más adelante con él. Estamos hablando sobre los perdones migratorios. Ya sabe, todos los lunes hablamos de migración, así que más adelante va a estar Heriberto con nosotros. Ya hace un montón de tiempo está Heriberto. Vaya escribiendo a usamigración@gmail.com. Usa migración. ¿Quién se quedó? ¿El 6? El mío. Sí. Vamos a hacer 6. Bueno, seguimos aquí con Heriberto Rivera Vélez. Él es consultor migratorio profesional. Ya sabe, tiene una trayectoria en esta cuestión de la migración, información de migración, que muchos suelen tener, pero quizás no conocen la ley, ¿verdad? O tienen vacíos en sus procedimientos, yo no me lo sé. Así es. Y cometen errores, ¿verdad? Así es. Ya vamos a platicar eso. Bueno, estamos hablando de los perdones migratorios. ¿Quién califica y quién no califica? Ya saben que es un perdón migratorio, pero está encendido Canal 2 en este momento. Vamos a introducirlo en el tema nuevamente. Un perdón migratorio decimos que era... Es un proceso migratorio para personas que estuvieron indocumentadas, ilegales, deportados, cometieron algún delito, puedan regresar a Estados Unidos antes que se cumplan el tiempo de castigo. Digamos, tienes 10 años de castigo, puedes regresar en 2 o en 3 años cuando aprueben ese perdón migratorio. Ok, voy a pedir a la compañera y amiga, esbelta, ella sabe, solo voy a mencionar 3 palabras, fíjate bien, Heriberto. Esbelta, bronceado y viene corriendo, y diosa caraqueña. Celina Chanta, toma asiento. Celina Ay, Heriberto, me voy a sentar con permiso. Mira, mucho café estoy tomando ya. Así es. No puedo. Ya te dijo la doctora Selena que no te hay que tomar mucho café. Sin azúcar. Va, caso número 6, Caso número 6. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo Un estás? placer, Heriberto. Encantado, Celina. Huele a nuevo, tiene cubavera nueva. Mira, lo que quiero es mencionar que en el primer segmento estuvimos haciendo ciertos casos, dramatizando ciertos casos y faltó el de Celina. Así Así que vamos al de ella. Peticiona un hijo a su madre. Estamos hablando ingreso indocumentada a Estados Unidos hace 25 años, o sea, yo. Protegida Que ahorita tiene bajo como 50, más basado o en menos, esto. sí, Sí, ya eso. es Estamos dramatizando porque tú eres de 30, acordate. Y está protegido bajo el TPS desde el 2001, pero la madre no está casada, aunque tiene un compañero de vida que es residente. Así es. Mira, aquí ese caso, Mel, ya he visto varias personas que han vivido 25, 30 años en Estados Unidos, tienen hijos ciudadanos, alguien le hace un proceso migratorio, no les informa lo que puede suceder, regresan a El Salvador y va a pasar lo que te voy a decir ahorita. En este caso, ella no tiene derecho a regresar a Estados Unidos. A Estados Unidos. No tiene, hasta que hayan pasado 10 años de que regresó a El Salvador. Una pregunta. Ajá. ¿Cómo regresa esa persona? ¿Con qué ella vino a hacer un proceso migratorio porque le hicieron una petición, el hijo ciudadano, hicieron todo el proceso por medio del Departamento Nacional de Visas, que es el Centro Nacional de Visas, pertenece al Departamento de Estado,
pero el abogado nos informó que iba a necesitar un perdón migratorio. Y que en este caso el hijo no transmite perdón a un padre por ilegalidad. Antes vimos en un ejemplo que un hijo transmitió un perdón porque lo consideraron traficante de personas al señor. El papá, ahí podía. En este caso, por la ilegalidad, no se transmite perdón de un hijo a un padre. Entonces, ella si no tiene un cónyuge residente o ciudadano, permanecería en El Salvador por lo menos 10 años hasta que se cumpla el tiempo desde que regresó ella por el castigo que tiene de la ilegalidad. Entonces, ahí hay una anotación que dice tiene un compañero de vida que es residente. Exacto. Digamos, si ella se casa con ese residente, aunque ya está en El Salvador, le podemos someter un perdón basado en la relación con un residente, aunque sea la petición del hijo. Podemos hacer ese proceso. Ya no es por medio del hijo. No, la petición es del hijo, pero el perdón sería transmitido por medio de su cónyuge. ¿Y es posible? ¿Es posible? Es posible, ya se ha hecho antes, por supuesto. ¿Cuánto tarda este proceso? El proceso de perdón, si viene y se casa y sometemos el perdón, va a ser unos 8 a 10 meses en lo que puede salir el proceso. Casate y te regresas. Sí, y nada más pasa de lo del hijo al esposo, pero siempre salen 8 meses. Es la petición del hijo, pero quien te transmite perdón es el cónyuge residente, en ese caso. Entonces, eso, mira, antes vimos 5 casos, 6, cada uno diferente en un proceso de perdón. El proceso de perdón, mira, la ley es bien, digamos, no complicada, pero es bastante extensa. No, pero es flexible también, porque da la oportunidad, si es que califica, así es, como tú lo explicamos bien en 6 casos, de ver si se obtiene el perdón. Pero claro que en sí. otros casos no lo va a hacer. Y lo que queremos que entiendan las personas es que cada caso es diferente. Claro. Eso te iba a decir, cada caso es diferente y al final se agarra de otra persona, pero siempre se puede tramitar. Siempre se puede, así es. Se puede tramitar. En algunos casos. En algunos casos. Vaya a casarse y nos manda un par de zapatos a Heriberto. La señora Sara de López quiere que le mandes un beso. ¿Quién? Sara de López. Sarita, un beso y un abrazo. La quiero mucho, no la conozco, pero señora, siento que el era amor la mamá llega. de una de las niñas que vino con Energy. Con permiso, un gusto, mi querido Heriberto. Mira, aquí estamos. Aquí le pasamos un par de zapatos. Una cubavera, un par de zapatos para los dos. Perfecto. Pero fino, para no haber 3 zapatos baratos. De lino, de cuero los zapatos. Claro, estos zapatos de cuerina. Bueno, Celina Chanta. Mira, esto nosotros estamos dramatizando los casos porque obviamente se quedan más entendibles. Ya lo hemos hecho en los últimos varios meses y a muchos les ha gustado. Claro. Muchas personas me han hecho comentarios muy positivos que comprenden mejor la información y eso es lo que queremos. Esto es un programa informativo. Y es que tú es una cosa, esto de los asuntos migratorios, Heriberto, es pero tan extenso. Sí. Y hay tantas personas documentadas en Estados Unidos. Sí. Y salvadoreños ni se diga. La vez pasada hablamos hacíamos un recuento que cuántos salvadoreños por medio habrán allá. Bueno, no sé si está hablando de más de 2 millones de salvadoreños, 3 millones de salvadoreños. No todos indocumentados, pero indocumentados hay una fuerte cantidad, especialmente en los este último año. Mucha gente dice que no, pero miles de salvadoreños están yendo para Estados Unidos mensualmente por la situación que estamos viviendo. Como aquí hablamos de varias cosas. Yo lo comenté con Barack Obama en la salida de su mandato, que un presidente que ha hecho muchas cosas muy buenas, pero que quedó mal con esto de la que no lo quiso hacer. No sé qué razón habrá tenido. No quisimos hablar de política, pero ¿habrá oportunidades para los centroamericanos en el futuro con esto o vamos a seguir siempre? Porque tenemos años, Heriberto, estar en esta situación que no se legaliza a mucha gente, porque el TPS al final es algo como prestado. Mira, es que el TPS es un permiso, es una condición ahorita. Estaba hablando con la doctora Selena, estábamos platicando que no hay una reforma migratoria en Estados Unidos hace 30 años. La última fue la reforma de Reagan. La amnistía de Reagan en el 86. Entonces, desde entonces hemos visto ciertas leyes mejoradas, ciertos procesos añadidos, pero no ha habido una reforma migratoria y se ve verde, porque esto es un tema político. Verde como el dólar. Así es, muy verde. Entonces va a ser bien difícil. Lo que quiero, mire, escríbame un correo, usamigracion@gmail.com, usamigracion@gmail.com. Cualquier pregunta se la vamos a contestar en ese correo y le damos información sobre nuestra oficina que estamos en Plaza Suiza, local 25. Gracias. Heriberto, muchísimas gracias. El lunes, bien de la dedicación. maratón. Vemos el otro lunes. Okay. ¿Sabes qué, Diego Segala? Te lo voy a imitar. ¿Qué? En la vida de amor es que nunca puedes ocultarlo. Diego Segala, el que canta. Nido Segarra. No, se ve que habían de decirte qué le pasa. ¿Qué le pasa a No, este hombre? Segala, el que canta flamenco. ¡Oh! Henry lo fue a ver. Henry. Ya, qué bien. Henry, adelante Henry, tema como Segala. Adelante Henry.